Continuamos con los indicadores financieros. Vamos a abarcar en este video lo referente a rentabilidad y productividad. Aquí sí les voy a dar una lista un poco más extensa respecto a los indicadores anteriores, pero les puedo decir, los cálculos terminan siendo bastante sencillos. Lo importante, como les he ido mencionando a lo largo de este tópico, es entender qué significan estos indicadores y qué podemos hacer con ellos. Bien, vamos a empezar con lo que es el margen bruto. Se habla de margen porque es un porcentaje, implica una contribución y esto es lo que ustedes escuchan en la cotidianidad cuando se habla de márgenes de ganancia. Ok, vamos a desglosar eso por tipo de margen. Comenzamos hablando en términos brutos, ok, que es tomar la ganancia bruta, vale la redundancia, entre las ventas. Aquí vamos a utilizar ventas netas. ¿Y qué buscamos en este primer nivel? Vamos a considerar cuál es la contribución de las ventas para poder generar utilidades o ganancias sin considerar gastos. Es decir, la utilidad bruta, ¿qué es? Y esto es algo que, bueno, ya hemos ido desarrollando, elaborando lo que son los estados financieros. Hay que tomar los ingresos por venta o por servicio, dependiendo del tipo de empresa, y restarle el costo de venta. Ahora, es importante hacer esta distinción. Se aplica el costo de ventas para empresas manufactureras o comercializadoras, ¿de acuerdo? Las empresas de servicios suelen tener más que todo gastos operativos. Entonces, claro, como estamos hablando de Grey Matter Technologies, para nuestro ejemplo, si consideramos que tiene su costo de venta y bueno, tiene su ganancia bruta y queremos ver cuánto representa esta utilidad sobre el total de los ingresos. Este valor, como hablamos de un porcentaje, de la misma forma como hablábamos de los indicadores de endeudamiento, en ese video no lo mencioné, pero no está de más, este valor lo tienen que multiplicar por 100, porque estamos hablando de términos porcentuales. Ahora, si vamos a considerar los gastos operativos y dependiendo, ¿no? De cuál margen estemos hablando, mientras vayamos bajando en el estado de resultados y vayamos incorporando elementos, los márgenes se van a reducir. Entonces, es lógico pensar que el margen operativo va a ser menor que el margen bruto, porque la utilidad operativa incluye gastos. Esos gastos son desembolsos que van a reducir la ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hablamos en términos operativos, tenemos que ver cómo se está haciendo la contribución de estas ventas para generar utilidades sin considerar otros ingresos y gastos extraordinarios y o financieros. Se habla de que el margen operativo, como había mencionado en el video anterior, es el más importante. Porque evaluando la utilidad operativa, tú puedes medir, ¿verdad?, cuál es la ganancia que genera el negocio en sí mismo, sin depender de terceros y sin depender de otro tipo de ingresos. Y se habla entonces en términos de margen de la rentabilidad del negocio. Es muy importante que se maneje esto para poder ver realmente cuánto se está generando. Bueno, toman este valor y lo multiplican por 100 de la misma forma. Ahora, lo que nos queda evaluar es el margen neto, y este sería el último nivel del estado de resultados cuando consideramos la utilidad neta. ¿Qué sucede? Que se habla de la misma representación en términos porcentuales, pero se habla de la contribución de las ventas para generar utilidades ya en términos finales, cuando se le suman otros ingresos, se le restan otros egresos y se le aplica el gasto de impuestos sobre la renta. Entonces aquí tendríamos el resultado final. Sí es importante distinguir para efectos de análisis, nuevamente, recalco, la utilidad, o mejor dicho, el margen operativo es el más relevante. Vamos a hablar entonces de lo que son la productividad de los activos. Este va a ser el único indicador de productividad, valga la redundancia, que vamos a abarcar en este curso, porque además lo vamos a utilizar más adelante. ¿Qué sucede? Aquí lo que queremos medir es cuánto representan las ventas del total de los activos. Y se habla de productividad porque, a ver, este discurso ya es algo que les he ido mencionando varias veces. El objetivo de invertir en una empresa
es que sean en activos reales, que sean productivos, de tal forma que se puedan incorporar lo que es la generación de inventario de mercancía y que se pueda generar un producto, ¿ok? O bueno, un servicio que se pueda vender rápido, se pueda cobrar rápido y se pueda tener efectivo. Recuerden que el efectivo es el rey en todo este asunto financiero, porque gracias al efectivo y a lo que es el flujo de caja se pueden tomar decisiones. Entonces, ¿qué se busca con este indicador? Cuantificar la eficiencia en el uso de los activos de la empresa por parte de la gerencia. Entonces, claro, hay que ver cuál es la proporción de las ventas respecto a la inversión de activos totales y ver cómo se está reflejando que estos activos están generando valor. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Esta productividad también se mide en porcentaje, por cierto. Vamos a incorporar la rentabilidad y lo vamos a ver desde dos enfoques. Aquí no estamos considerando una rentabilidad operativa, vamos ya a entrarle a lo que es la rentabilidad de los activos y lo que es la rentabilidad del patrimonio y luego los vamos a buscar relacionar. Estos dos indicadores que voy a presentar a continuación son muy relevantes porque permite ver cuánto, ¿ok? Cuánto se está generando a nivel de ganancia respecto a la inversión en activos en este caso. Se habla de ROA porque en inglés significa Return Over Assets. Que bueno, en español se habla de lo que es rentabilidad de los activos o retorno sobre los activos. ¿Qué busca interpretar o qué busca demostrar este indicador? Lo que hay que ver es si los activos que están incorporados en el negocio están contribuyendo a la generación de utilidad. Este ROA se puede expresar en términos netos, como pueden ver aquí que estoy utilizando la utilidad final, o se puede ver también el ROA operativo, si yo tomo la utilidad operativa. También se puede evaluar con el total de activos o se puede evaluar con el total de activos promedio durante el año. Es decir, esta medición del ROA no es estática, se puede evaluar de varias formas dependiendo de qué es lo que se busque analizar. Y ahora algo muy interesante para efectos de evaluación es que esta rentabilidad económica, como se le llama, se tiene que comparar con la tasa activa bancaria. Ok, les pongo un poco de contexto. Si no conocen los términos, la tasa activa bancaria es la que cobra, ok, un banco, una institución financiera por otorgar créditos a los clientes, es la famosa tasa de interés. El objetivo es que nuestros activos rindan más que colocar, o bueno, mejor dicho, rindan más que solicitar un préstamo bancario. De tal manera que podamos aprovecharnos de pagar unos intereses por financiar unos activos que nos están siendo más rentables. ¿De acuerdo? Porque claro, la idea es que si nosotros nos vamos a financiar, vamos a pedir crédito para invertir aquí, estos activos deberían retornar más que la tasa de interés que yo tendría que pagar. Ahí evaluamos un costo de oportunidad y evaluamos que se está generando una buena gestión. ¿Me explico? Entonces, este ROA, como hablamos en términos de rentabilidad, también el cálculo que ustedes hagan se multiplica por 100. Ahora, esta es la perspectiva de los activos. Vamos a ver la perspectiva de lo que es el patrimonio y lo que es la contribución o la colocación de capital por parte de los socios, dueños y accionistas. Estamos hablando de uno de los indicadores más importantes de rentabilidad que se conoce como el ROE o la rentabilidad del patrimonio. Aquí tenemos las siglas en inglés, sería Return Over Equity, que no tenemos el patrimonio en inglés. Y aquí lo que se busca de la misma forma que el ROA es establecer, es medir qué tanto representan las utilidades, ¿verdad?, sobre el total del patrimonio. Entonces aquí podemos ver cuál es el retorno por el capital invertido o los fondos propios que de alguna forma inyectan los accionistas y los dueños. Entonces se habla de una rentabilidad financiera y para efectos de análisis se debería comparar con la tasa pasiva bancaria. Eso significa, y véanlo desde la perspectiva de alguien que está financiando la empresa. Aquí hay dos opciones. O, recuerden, todo es un tema de costo-oportunidad.
Yo como inversionista, ¿verdad? ¿Qué hago? O invierto en el negocio, soy accionista, formo parte de las ganancias y participo activamente en la toma de decisiones de la empresa. O ese dinero lo saco de la empresa y lo dedico a otra cosa, como invertir en una cuenta de ahorro. Se habla de la tasa pasiva, que es la que paga el banco a quienes ponen su dinero en una cuenta de ahorro. Entonces, claro, es cuestión de ver qué le conviene más y lo vamos a poner con estos términos, al capitalista. Entonces, claro, la idea es que el rendimiento del patrimonio o del capital invertido sea superior a lo que podría ganar esta persona si colocara su dinero, por ejemplo, en un banco, o en un certificado de depósito o en algún otro instrumento. ¿Ok? Toman este valor y lo multiplican por 100. Vamos ahora a hacer algo, un apartado para entrar un poco más en estas aguas de lo que es el análisis de la rentabilidad. Y vamos a determinar cómo se relacionan la rentabilidad de los activos con la rentabilidad del patrimonio. Esto lo vamos a desglosar en este video y en el siguiente, pero para entrarle a esta parte del juego vamos a hacer una comparación de los indicadores, porque esto nos va a permitir ver cuál es la forma más conveniente para financiar las inversiones de la empresa. Entonces, ¿qué podemos concluir, verdad? Podemos concluir que se tiene que hablar del efecto del apalancamiento y cómo impacta la deuda en el rendimiento de los inversionistas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que considerar tres efectos que es producto de la misma comparación. ¿Qué sucede? En estos tres escenarios puede pasar que se genera un efecto nulo. Vamos a empezar por el último. Se puede generar un efecto nulo cuando se financian la totalidad de los activos con fondos propios, es decir, con patrimonio. No se está aprovechando el endeudamiento, y si eso es así, entonces la rentabilidad del accionista va a ser igual a la rentabilidad de los activos, y tiene sentido, porque si un accionista, ¿verdad?, coloca su dinero e invierte en esos activos, debería esperar como mínimo que este retorno sea el que se le atribuya a él directamente, porque él está, digamos, financiando todo. Ahora, ¿qué pasa? Podemos ver que si se genera, ¿verdad?, un aprovechamiento de las deudas, y cuando hablo de apalancamiento en este contexto, me refiero a pasivos, ¿verdad? ¿Qué sucede? Puede haber un efecto amplificador o puede haber un efecto reductor. El efecto amplificador ocurre cuando efectivamente el rendimiento de los activos supera la tasa activa bancaria, que es la condición que estábamos hablando antes. El financiamiento de los activos ha posibilitado el crecimiento de la rentabilidad. Esto es así porque lo estaba comentando. Imagínense, si yo tengo que pagar una tasa de interés del 10% anual para poder financiar unas maquinarias, y estas maquinarias me generan un rendimiento del 15%, entonces yo estoy aprovechando la deuda para maximizar el rendimiento de los inversionistas. Ahora bien, si no ocurre esa situación, se genera un efecto reductor. Y esto sí es perjudicial, porque imagínense que yo tengo que pagar una tasa de interés del 10% anual por financiar unos activos que me están rindiendo 5. Esa compensación, de alguna forma, no se está aprovechando, lo estoy perdiendo, entonces el financiamiento de los activos imposibilita el crecimiento, me estanca. Entonces, en esa situación yo tengo que decir, mira, yo en vez de estar perdiendo rentabilidad, yo prefiero entonces quedarme con el efecto nulo. Decir, mira, no puedo aprovechar el financiamiento externo, me quedo yo invirtiendo con mis propios recursos. Básicamente, ese es el análisis de la rentabilidad, que es como un plus que pueden agregar para efectos de análisis. Lo vamos a estar revisando. Bueno, para concluir, ¿okay?, vamos a plantear de la misma forma como hemos hecho con el resto de los indicadores, todo este set en lo que respecta a Grey Matter Technologies. Vamos a hacer un pequeño bosquejo, una revisión previa para ver qué está sucediendo. Como pueden observar, y esto ya es algo que se ha ido comentando en los videos anteriores, recuerdan cuando yo les decía, hay un tema con el costo de producción, el costo de ventas es bastante elevado y también hay una serie de gastos que están impactando las ganancias. Bueno, eso se puede ver claramente aquí. Como a medida que vamos
bajando en el estado de resultados, los márgenes se van reduciendo. Y no solamente de 2019 a 2018 hubo una disminución en los márgenes, sino que recuerden, si ven los estados financieros, la utilidad neta en ambos periodos se mantuvo igual y no hubo crecimiento. A pesar, ¿verdad? A pesar de que tenemos unos activos que están siendo teóricamente productivos, ¿verdad? Representan un monto superior a lo que es la inversión de los dueños y de los accionistas. Aquí podemos ver el análisis de lo que es el ROA y el ROE. Está aprovechando el apalancamiento. Como saben, las empresas se están endeudando con pasivo. Eso se ve acá. Se ve como la rentabilidad del patrimonio supera la rentabilidad de los activos. Y miren esto, qué curioso, cómo el ROA disminuye. Eso hace que el ROE suba. Entonces, bueno, vamos a plantear esto en nuestro archivo de Excel. ¿Qué podemos ver? Vamos a calcular el tema de los márgenes y vamos a ir revisando qué está sucediendo. Bueno, estos márgenes, de hecho, si ustedes hicieron el análisis vertical y el análisis horizontal, ya es algo que se planteó, pero vamos a ponerlo acá. El margen bruto, vamos a nuestro estado de resultado, sería la utilidad bruta, ¿sí? Y la dividimos entre las ventas. Ok, entonces había utilizado las ventas brutas y tengo que utilizar las ventas netas. Ahí sí me había equivocado. Aprovecho para hacer la corrección aquí mismo, porque claro, hay que tomar la utilidad bruta, pero es de las ventas netas. ¿Sí? Y así sí da. Para el margen operativo, hacemos lo mismo. Y aquí yo lo puse en negrita para estar mejor ubicado entre las ventas. Y así voy para cada uno. En este caso estoy haciendo un análisis vertical, de una manera, ¿no? Aquí tenemos la utilidad neta, ¿verdad? Fíjense que es lo que yo decía, se mantuvo igual. Y aquí podemos observar cómo ha ido disminuyendo. Lo mismo vamos a hacer con el año 2019. Aquí ponemos F. Miren, no me funcionó. Vamos a llevarlo, sí, porque depende de la pestaña. Aquí sí es E, ¿ven? Ok. Bien, ponemos aquí utilidad bruta entre ventas netas. Y así voy. Creo que si hago el arrastre debería aparecer. Tampoco. Bueno, ven, estos son los detalles que tienen que estar pendientes. Yo creo que lo mejor es simplemente ir revisando las cifras, ¿ok? Y hacer esto de alguna forma manual. Y bueno, agarramos la utilidad neta aquí y la dividimos entre las ventas. Y aquí me faltó. Son cosas que cuando les toca hacer el trabajo, tienen que estar bien pendientes. Ventas netas. Ay, Dios mío. Bueno, para que se rían, ¿no? Estas cosas pasan. Utilidad neta entre ventas. Ok, ahora sí. Bueno, continuamos, ¿no? La productividad de los activos. Tengo que irme a mi estado de resultado. Tomo ventas netas y lo divido entre, voy al balance, total activo. ¿Ok? Hago lo mismo para el otro. Aquí como hay que tomar de ambas pestañas, hay que estar full pendientes. Ventas netas acá, entre total activo. Así vamos, ¿no? Con el ROA hacemos algo similar. Vamos a la utilidad neta y la dividimos entre el total de activos. Lo mismo con el otro año. Fíjense que esto es algo que es bastante, o sea, yo diría que es mecánico. Simplemente tienen que estar full pendientes de
que están poniendo en cada pestaña para evitar inconvenientes como lo que han visto que me ha pasado en los videos. Que bueno, es normal, es normal. Aquí tengo que tomar es el total patrimonio. ¿Okay? Y bueno, se verifican los cálculos, que eso es importante mostrárselos, más allá de simplemente hablar de ellos. Utilidad neta del año anterior entre patrimonio del año anterior. Y con esto concluimos los indicadores de rentabilidad. Vamos a cerrar este tema 4 con lo que sería el análisis DuPont. Lo vamos a empezar a ver en el siguiente video.